Bueno, tomando nota de las Sí. 10 medidas que ha dado Luis Caputo tras 2 horas de demora del mensaje grabado que acabamos de ver, comenzando por lo que se sabía en términos de la suspensión de la pauta pública por 1 año, la reducción de los ministerios y de las secretarías, el fin de los contratos laborales del Estado a aquellas personas que tengan menos de 1 año en el cargo. Y empiezan después del punto 4 hacia adelante, bueno, ya cuestiones que tienen que ver con las provincias, con el régimen coparticipable y abriendo, me parece, sí, un tema muy interesante con lo que va a ser el futuro de eso, ¿no? Bueno, lo que ya se sabía también era lo que respecta a la obra pública, pero con alguna precisión. La obra pública que no se inició y que estaba prevista no se va a comenzar porque se suspende toda la obra pública. Lo que se observó en cada uno de los anuncios es alguna connotación también, ¿no? Como algún análisis o alguna cuestión subjetiva. La obra pública, ¿por qué? Porque no hay plata y porque ha sido motor de la corrupción, según decía Caputo. Y después otro paquete de medidas que uno entiende impacta de manera de todas las medidas, pero estas más directas en el bolsillo de las personas. Se quita el subsidio de la energía y el transporte, esto significa una suba de la energía y una suba del precio del transporte. Además, el tipo de cambio se sincera, dice Caputo, y el dólar oficial será de 800 pesos. Es una devaluación de más del 90%. Sí, casi el 100% es la devaluación. Sincerar el tipo de cambio era una cuestión, digamos, que se había hablado. Bueno, va a ser cerca del 100, del 400 y pico que cerró el día de hoy, a 800 el dólar oficial desde mañana mismo. Así es. Bueno, se mantienen los planes para potenciar trabajo y también las transferencias como asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, siempre y cuando no estén mediadas. Beneficios que perciban o que perciben directamente, y valga el juego de palabras, los beneficiarios. No habrá más requisitos para las importaciones. Se elimina ese sistema que conocemos por su sigla, CIRA, lo que significa que, y lo dijo en estos términos, cualquiera va a poder importar lo que quiera. Sí. Vamos a ver cómo lo reciben las industrias. Sí, tema que estuvo muy reprimido en la Argentina durante muchos años, o los últimos años, y que, bueno, sabemos que en esto puede que haya un correlato vinculado mucho más al sector pyme, productivo. Esperemos que no sea este el caso, ¿no? Son medidas que en algún momento ya han sido probadas y ha sido un sector que lo ha sufrido mucho, ¿no? Serán meses inflacionarios, hay inflación reprimida por los acuerdos de precios y por el tipo de cambio establecido, dijo Caputo, o sea que los precios van a subir. Sí. Van a subir. Dijo, va a ser peor que antes la inflación de los próximos meses, o sea, peor de la que venimos teniendo ahora. Sí, y con, lo decías recién, ¿no? Partidas reducidas para las provincias. Se reducen las transferencias discrecionales a las provincias y acá también una connotación o una valoración, dijo Caputo, bueno, muchas veces con fines políticos, arbitrarios, discrecionales, se hacían esas transferencias de fondos. Y respecto del Estado, bueno, no se renuevan los contratos que tienen menos de 1 año, contratos con el Estado Nacional, se suspende la pauta por 1 año, implicó la pauta en el año en curso 34.000 millones de pesos, y los ministerios y secretarías se reducen a la mitad. El diagnóstico tiene que ver con un foco puesto en el déficit como problema argentino, ¿no? La inflación se explica básicamente por el déficit, según explica Luis Caputo, y es ahí donde van a apuntar. Bien, y lo que decíamos de la AUH, la Asignación Universal por Hijo, y la tarjeta alimentar, va a haber una suba del 50% para esos sectores para paliar esto que se va a venir, que es la cuestión inflacionaria, que bueno, es en absoluto, bueno, va a ser importante, y el sector que más puede sufrirlo, tratar de que no sea tanto, ¿no? Pensemos que hablamos de la canasta básica, hablamos de comprar el alimento para el día a día.
para aquellos que son trabajadores que están en la informalidad, para quienes viven de changas, para quienes no tienen un trabajo formal. Bueno, es una cuestión absolutamente importante esta para paliar, pero me quedo con esto del decir que se va a estar peor que antes en estos meses. Algo ya lo había vaticinado el propio Milei en el discurso. Y bueno, temas quedan de suma importancia como esto del dólar oficial, devaluamos una vez más la moneda, casi el 100%. No hay forma de no decir que los argentinos no tenemos el cuero curtido en esto, ¿no? Porque quienes transitamos cualquier tipo de edad estamos ante este tipo de medidas. Esperemos que esta vez encontremos el rumbo, ¿no? Bueno, y que encontrar el rumbo no signifique pagar un precio muy caro, porque da la impresión de que con una suba en las tarifas y una apertura de las importaciones, por lo menos un impacto en la industria fuerte va a haber. Y con el retiro de los fondos para la obra pública, un impacto fuerte en la construcción va a haber. Industria y construcción son las dos actividades de la economía que más puestos de trabajo generan y que más dinamizan la economía. Esto, bueno, que uno entiende se va a traducir en pérdidas de puestos de trabajo, va a estar combinado con una inflación que va a ser más alta que en los meses anteriores, no lo digo yo, lo acaba de decir Luis Caputo, y con una suba en la energía y en el transporte de por mínima. El dólar oficial en 800 pesos. No hablo de la quita del cepo ni una unificación del tipo de cambio. O sea que los dólares, el dólar paralelo y las otras expresiones ya lo sabremos a partir de mañana, cuando vuelvan las actividades, porque se levanta ese virtual feriado cambiario. Recordemos que el cepo no se iba a levantar de un día para el otro como fue en los primeros tiempos de la gestión Macri. Sí que va a ser progresivo, lo que sí bien lo decía Marina, se sincera el tipo de cambio oficial. De esos 400 que estaba retenido, se lo suelta hasta, como bien lo decíamos, el 100% más. Es una devaluación del 100%. Del 100%, tal cual, claro, absolutamente. Porque está el dólar en 400 pesos. Claro, lo que sí quiero ver, y perdón que estoy chequeando, pero ya lo vamos a estar repasando con mucho más detalle, tiene que ver la cuestión de retenciones, ¿no? Porque también hizo una mención allí, y para desarrollarla con mucho más tiempo también, porque bueno, había cuenta que estamos hablando del sector agropecuario, de todo lo que eso implica, de lo que ha sido también un pedido de mucho tiempo vinculado a las retenciones y cómo va a tolerarla después, vinculado también a los derechos de exportación y en qué punto estos pueden llegar a sufrir otra situación de la que está. Ya estaremos con eso, insisto, pero bueno, son medidas que han tenido un país latente y en vilo, que lo tienen. Si uno repasa el portal que sea, están todos hablando de esta situación. Pienso en los gobernadores y pienso en la obra pública, que si bien es cierto se decía, y lo que nos decía el economista chileno la semana anterior aquí, el famoso proyecto de iniciativa privada a la chilena, bueno, podría correr. Pero bien es cierto también que lo decía Martín Yarlor, gobernador de Córdoba, en estos días, en las grandes urbes es una cosa que se da, porque es cierto, en una gran ciudad hay una oferta de poder hacer, un privado puede hacerlo. Bueno, ¿qué pasará en aquellos lugares donde el Estado por ahí no llega, en un pueblo pequeño, a hacer las cloacas? No creo que haya un privado que apuesta que el negocio le pueda salir bien. Bueno, va a ser un punto a tener en cuenta. Esto es al menos una opinión de índole personal, pero lo que sí, aquellas obras, y esto lo decíamos, que ya estaban licitadas y que están en pleno curso de la obra, se va a respetar, no aquellas que han sido licitadas y que la obra estaba frenada o no se había empezado a realizar, ¿no? Claro. Esa obra queda absolutamente desechada. Lo propio también con aquellos empleos del Estado Nacional que tengan menos de un año en sus contratos. Es decir, cuando se amplía la planta, muchas veces de índole política, esto pasó también hace poquito con Marcelo Orrego en San Juan, bueno, los que tengan menos de un año en ese contrato, va a caer el contrato sin efecto. Sí. Ergo, va a haber gente también que va a estar desocupada. Sí, ¿no? sí, Esto sí. más allá de la situación en la cual pueda llegar a manejarse, ¿no? Bueno, algo que nos sorprende porque se había anticipado. Ya se había anticipado. Y lo que decías, vamos a buscar más precisiones porque fue solamente un enunciado sobre las retenciones, el pago de retenciones para productos no agropecuarios para equipararlos con el campo, pero con la promesa de retirar o eliminar las retenciones en un plazo que no ha fijado Luis Caputo, pero que ha anticipado como medida del gobierno nacional. Bueno, medidas sin gradualismo, con shock, tal y como se había anticipado, es lo que acaba de anunciar
Luis Caputo en un mensaje que estaba previsto, se iba a transmitir a partir de las 17 horas y que llegó con 2 horas y media de demora. No se sabe muy bien por qué, pero eso que se iba a decir a las 5 de la tarde se terminó publicando a las 19:30 horas. Con repercusiones que ya deben estar sonando por todos lados. Porque las redes sociales están on fire. Lo cierto es que desde hace 15 minutos hacia adelante tenemos otro país. Sí. Si ya lo teníamos en términos mucho más políticos vinculados a cambios de mando y lo que hemos hablado en estos días, hoy ya tenemos otro país en términos reales, ¿no? Porque devaluamos la moneda otra vez, perdón que sea insistente en esto, y porque se dan un montón de situaciones de las cuales se hablaba. Uno valora por ahí el sinceramiento de las autoridades, de que lo dijo Milei en el discurso de Asunción, allí en la explanada de la Plaza de los Dos Congresos, o frente a la Plaza de los Dos Congresos, y bueno, veremos qué pasará con otras situaciones. Pero lo cierto, insisto, que desde hace 15 minutos a la fecha, la Argentina es otro país. Es otro país. Bueno, según dijo Luis Caputo, el objetivo es evitar una hiperinflación. Argentina va camino a la hiperinflación. Hizo toda una explicación sobre cómo se ha atendido al problema hasta acá y bueno, sentó esta cuestión del déficit fiscal como la causa del escenario en Argentina. Excede a mis criterios o a mi entendimiento cuál es la conexión que se hace con la situación actual y este 15.000% de inflación que anticipa cómo se establece una relación de un litro de leche de 400 pesos a 60.000 pesos en un año en Argentina. No lo entendí, tampoco lo entendí cuando lo dijo Javier Milei, pero ese es el diagnóstico del que se parte para anunciar estas 10 medidas de shock en Argentina. Sí, coincido con ese, entre comillas, no entendimiento, ¿no? Y muchos especialistas en la materia se han escudado en que es un tanto una falacia, ¿no? De que eso pueda llegar a pasar, pero bueno, al margen de eso, cierto es que después de las 2 horas de demora están estas situaciones ya nuevas en la República Argentina y bueno, se imaginarán con toda la repercusión que esto va teniendo y con lo que implica, ¿no? Que a partir de aquí esta situación va a cambiar. Estaba pensando, no se hizo referencia, perdón si se me pasa, pero a la cuestión de prepagas y demás cuestiones, no. Ni nada que la pueda tocar. Sí me parece que es valorable el hecho de aumentar en un 50% la ayuda de la asignación universal por hijo y de las tarjetas alimentarias para aquellos que están en esa situación, ¿no? que es por ahí el punto que más puede llegar a sufrir esta nueva situación, ¿no? De una devaluación de casi el 100% que ya es oficial. Creo que eso fue lo más impactante, sí. ¿no? Todo es impactante, pero de alguna manera se venía anticipando. Uno lo infería a partir de los discursos, algunas otras cuestiones las había ya anunciado Manuel Adorni, pero esta devaluación del 100% es realmente muy impactante. Y el retiro, ¿no? Uno pensó que, a título personal lo digo, que iba a ser gradual o que no iba a ser ahora, la quita de subsidios a la energía y al transporte. Y este reclamo que hemos hecho permanentemente por la igualdad de subsidios se ha atendido de manera parcial porque no hay subsidio para nadie ahora. Claro, digamos que se iguala para arriba en todo caso, ¿no? Y cuánto hemos hablado aquí del valor del boleto de transporte, lo que por ejemplo en ciudades como Río Cuarto es lo que prima, veíamos recién de Rosario, pero pensemos también lo que significa en el AMBA el aumento para el transporte, el aumento para los colectivos, para los trenes, para el metro, la cantidad de gente que del conurbano bonaerense todos los días se va a trabajar con su tarjeta SUBE y que se sube al San Martín, al Mitre, al Sarmiento, a cualquiera de los trenes para llegar a Capital Federal y para trabajar y los tipos que se toman 2, 3 líneas de bondi desde muy lejos para llegar a Capital a trabajar, ¿cómo se puede aguantar? Pero bueno, es lo que al menos Caputo advirtió, que van a ser meses complicados. Veremos a cuánto va a estar esa suba de boleto, en cuánto va a repercutir y bueno. Pero bueno, pensemos que tenemos la suba del boleto, la suba de los alimentos, y no dijo un número exacto de inflación, Javier, pero que va a ser realmente complejo, ¿no? Bueno, porque los precios acordados o las tarifas acordadas, por ejemplo, como lo decías recién, respecto de las prepagas, en un Estado liberal libertario se supone que más temprano o más tarde esos precios van a dejar de estar contenidos y se van a liberar, porque el espíritu de Estado
de esta propuesta liberal libertaria es justamente una reducción al mínimo del Estado y una primacía del mercado. O sea que todo lo que está contenido, lo que está controlado, lo que está regulado, se va a desregular y se va a liberar absolutamente todo. Digo, no será a partir de mañana con estos anuncios, pero esa es la promesa, ¿no? Y esa es la propuesta de Javier Milei, un Estado liberal libertario. O sea que el mercado estrictamente sea el que decida, o las reglas del mercado en su libre juego, las que terminen imponiendo los precios en el territorio nacional. Totalmente, ¿no? Me quedo en esto, ¿no? De cómo los argentinos, y esto de toda la vida, no de ahora, ¿no? Porque uno por ahí más grande, más chico, decís, sí, en el 2001 recuerdo tal cosa, en el 89 por ahí lo recuerdo de alguna manera, los más veteranos dirán, bueno, el Rodrigazo fue tal cosa, 2008, 2019... ¿Cómo tenemos esa coraza de la cual en otros países es una cuestión que ni siquiera existe? Porque cuando uno habla de la inflación es un fenómeno exterminado en el mundo prácticamente. Tenemos el feo privilegio de ser de los pocos países inflacionarios en el mundo. O sea, si uno piensa en Chile, piensa en Uruguay, piensa en Brasil, piensa en Perú, piensa en Ecuador, bueno, Ecuador lo solucionó de otra manera, pero Argentina, Venezuela, algún país ignoto y no mucho más. Y era una cuestión que en los 80 era muy habitual. De hecho, el caso Israel, que se tomó casi testigo en la Argentina de qué hicieron o cómo hicieron los israelíes para bajar una inflación que era del 200 mensual en 5 años a tenerla en un 30, con planes de estabilización y con todo lo que eso significa, pero bueno, una mancha más al tigre. Bueno, Javier, también hay que ver, o sea, cuál es el diagnóstico que se hace respecto de la inflación. En las últimas horas, Diana Mondino habló de una inflación no por emisión, y esto llamó muchísimo la atención, sino la inflación explicada a partir de la estructura de costos. Y acá ya es otro diagnóstico que no coincide con lo que se ha dicho hasta acá. Y antes de repasar todas las medidas que anunció Luis Caputo, me gustaría poner el énfasis en algo que él dijo antes de enumerar estas medidas. Él habló del consenso político y social que tiene Javier Milei para tomar estas decisiones, porque históricamente dirigentes y referentes políticos han propuesto esta salida del déficit y no han conseguido el voto. En esta oportunidad, históricamente, el 55% de los argentinos votó por esto. Entonces, bueno, dice Luis Caputo, está el consenso social y está el consenso político, y este escenario para nosotros es histórico porque nunca lo habíamos conseguido. Sí, eso es cierto. Por supuesto que es cierto. Es cierto, y fue un sinceramiento de arranque, ¿no? Desde el 55% de la población a la hora, esto. claro. Y bueno, la motosierra no es solo una cuestión... O sea, el simbolismo de la motosierra es esto, en definitiva, ¿no? No es solo un recorte, bueno, va de la mano con este plan. Que, insisto, esperemos que sea la solución, o que sea el principio de un camino de que tengamos un país medianamente normal de alguna vez, ¿no? Vamos a repasar las medidas económicas que anunciaba Caputo hace instantes nada más con nuestras tramas. Bueno, lo primero que dio a conocer es que no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Bien, se decreta la suspensión de la pauta del Gobierno Nacional. Estas medidas, no la primera, sí la segunda y la que va a venir Marina, ya las teníamos, ¿no? Ya se conocían. Los ministerios bajan de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Es una reducción del 50%. Se reducen al mínimo las transferencias discrecionales del Estado a las provincias. Aquí cuestiones coparticipables, obra pública, etcétera, etcétera. Bueno, quedan inmiscuidos en esta cuestión. Esperaremos también cuál es la respuesta de los gobernadores al efecto, ¿no? El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva. Además, cancela las licitaciones de las obras que no hayan comenzado. Nos preguntamos aquí, por ejemplo, la autovía Río Cuarto-Olberg, que está paralizada, que ha comenzado, pero que no tiene continuidad porque dice la empresa hace rato que no le pagan. Bueno, ¿qué va a pasar con esas obras? ¿Se van a terminar? Uno entiende que sí, pero mayores precisiones conoceremos con el pasar de las horas. Bien, este tema fundamental, se reducen los subsidios a la energía y el transporte
esto que afecta, bueno, de manera directa, no solo a los usuarios, a las personas, digamos, humanas, sino también a las empresas, a las industrias, a las fábricas, en un montón de sentidos, y que, bueno, también hace que los precios tengan su correlato, fletes y demás cuestiones. Se mantienen los planes potenciar trabajo de acuerdo al presupuesto 2023. Dice Caputo, vamos a sincerar el tipo de cambio oficial a 800 pesos y se hará un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y en las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. Se reemplaza el sistema CIRA por un sistema estadístico. Bueno, acá no conocemos mayores datos, dijo el ministro Caputo, que el que quiera importar podrá hacerlo sin ningún tipo de trabas. Bien. Bueno, cuestiones sociales, duplicar la asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar, bueno, con respecto a que aquellos que están en la situación de mayor vulnerabilidad no sufran tanto estas medidas. Bueno, ¿no? Pero Javier, los jubilados, por ejemplo, claro, no están en situación de vulnerabilidad y no se ha dicho nada para los jubilados, que van a tener una suba de los costos del 100% y los ingresos hasta acá. No se anunció absolutamente nada para los jubilados. Los trabajadores, los que estamos agremiados, estamos sindicalizados, entendemos que vamos a tener que pedir ahora nuevas negociaciones salariales. ¿Qué sector va a poder conseguir una suba del 100% de un mes para el otro? Bueno, parece imposible, pero estos sectores que tienen los montos asignados por el Estado, como el de los jubilados, como el sector de los jubilados, no se dijo nada para los jubilados. Y haces muy bien, Marín, en remarcarlo, lo habíamos omitido. Es fundamental esto. Pensemos el jubilado que cobra la mínima y que de repente se le duplica tanto, pagar la luz, pagar el gas. La canasta básica. La canasta básica. No se dijo nada para los jubilados. Sí, es un tema no menor de un grupo de la población que es amplísimo, que es la mayor parte de dinero ANSES y demás cuestiones que salen del Estado Nacional para, bueno, jubilaciones y pensiones. Bueno, seguramente sea otro de los sectores que sufra mucho esto, ¿no? Bueno, y de ANSES fue muy específico. Potenciar trabajo, asignación universal por hijo, tarjeta alimentaria y la gente de potenciar trabajo son los que mantienen el beneficio y con una suba del 50%. Respecto de otros sectores no se dijo nada. No se ha dicho nada. Bueno, son las primeras medidas. Está el país absolutamente hablando de esto por todo lo que implica, ¿no? Y bueno, ya seguramente más adelante y en toda nuestra continuidad estaremos, poniendo o metiendo más en detalle lo que ha sido cada una de las medidas, ¿no? Así es. Bueno.